Bienvenidos todos entonces a este panel en el que estaremos reflexionando un tema central en este momento, y es la relación entre posverdad y política, y lo que esto implica en general. Estamos observando es una falta de confianza en las instituciones y una falta de confianza también en la forma en la que nos acercamos y medimos esas instituciones, lo que ha afectado directamente el trabajo de las encuestas y particularmente de las empresas encuestadoras. Parte de este panel se dirige a reflexionar sobre ese escenario, y el otro escenario que tenemos que reflexionar está también en el origen del término de la posverdad, una posverdad que se alimenta sobre todo de la relación de las emociones y las creencias en el mundo contemporáneo. Y sobre estas emociones y creencias se juega mucho en el terreno de la política y en el terreno de la ideología política. Sobre este punto, entonces, nuestros panelistas estarán debatiendo el día de hoy. Y la primera apertura de este escenario tiene que ver justamente con el uso político que se le da a las encuestas, y que particularmente han recibido ataques de muchos escenarios en el actual debate sobre elecciones, particularmente en Inglaterra, en Estados Unidos o en Colombia. De hecho, algunos de estos políticos, generalmente ligados a estos escenarios, han planteado el primer debate que quisiéramos poner en este momento, en esta noche. Este es sencillo: ¿están las encuestas pasadas de moda? ¿Las encuestas dejaron de funcionar? ¿Cuál ha sido el problema en las encuestas frente a los escenarios electorales que se observaron en el último año? Entonces, quisiera dar la palabra a nuestro primer panelista, doctor César Caballero, de Cifras y Conceptos. Por favor, estamos entonces en un momento en que las encuestas dejaron de funcionar. Bueno, muy buenas tardes, mi agradecimiento a la universidad, a quienes organizan el evento, a la Feria del Libro y a ustedes por prestar atención a esta conversación. Traigo preparado un tema con 4 reflexiones que voy a tratar de hacer en 12 minutos. Lo primero que voy a decir está en un libro que encuentran aquí en la Feria del Libro, entonces hay que citar libros. Es un libro que les recomiendo, yo disfruté su lectura, que se llama Homo Deus, breve historia del mañana, de Yuval Harari, que es un libro que les recomiendo. Lo primero que voy a decir está en ese libro, donde el autor, Yuval Harari, que es un historiador, señala que hay como 3 cosas que uno debe tener en cuenta siempre cuando habla de conocimiento y cuando habla de discusiones particularmente públicas. Lo primero es los juicios éticos, y los juicios éticos siempre están inmersos en todo lo que decimos las personas. Pero lo segundo están las afirmaciones fácticas, y las afirmaciones fácticas son cosas que de alguna manera uno luego puede ir y ver si comprueba o no comprueba. Entonces, cuando a mí Hernando me haga un juicio ético o me haga una afirmación de juicio ético, pues yo podría estar de acuerdo o no, pero tengo claro que es un juicio ético, y si él tiene una posición y yo tengo otra, probablemente no nos vamos a tener problemas. Si me hace una afirmación fáctica, yo probablemente voy a tener la posibilidad de contrastarla con hechos, con datos y mirar, y probablemente también nos vamos a poner de acuerdo. El problema, y esto es lo que dice el autor, es que en el grueso de nuestras discusiones públicas nosotros hacemos afirmaciones fácticas, que lo que hacen es envolver o juntar juicios éticos, perdón, el tercer tema es que nosotros hacemos mezcla de juicios éticos y afirmaciones fácticas, los mezclamos y los combinamos. Entonces voy a dar un ejemplo, un juicio ético que trae el autor. Un ejemplo es que toda vida humana es sagrada. Eso es un juicio ético. Una afirmación fáctica puede ser: oiga, la vida humana comienza en la concepción. Eso lo puedo discutir, lo puedo probar o no, pero lo puedo discutir. El primero no. Pero lo tercero, la consecuencia, es que quien lucha por prohibir el aborto está luchando a favor de la vida humana. Y ahí entramos en un escenario donde avanzar en la discusión se vuelve bastante complejo. Pero esto está en otro libro que también les recomiendo, que también está aquí en la Feria del Libro, que es un libro de Kant, La crítica a la razón práctica, que es el segundo tomo. Y en el epílogo, él dice lo siguiente, que es una frase que quería traer. Dice él: hay 2 cosas que me generan admiración creciente cada vez que pienso en ellas. Primero,
el cielo estrellado sobre mí, y segundo, la ley interior que está en mí. Desde Kant viene un poco la reflexión de cómo hago para combinar un poco mis juicios éticos y mis posiciones frente a las realidades que el mundo tiene o que la ciencia puede probar. Yo creo que cuando hablamos de posverdad tenemos que entender que hay maneras de resolver estos temas, y voy a terminar esta primera parte contando una cosa que también está en este libro. Durante la Edad Media el Papa tenía una capacidad muy grande de convocar a príncipes y a reyes para primero disolver disputas y hacer cosas horrorosas o cosas muy positivas, dependiendo de cómo usted las mire. Una de las argumentaciones que utilizaba el Papa para eso viene de un hecho que ocurrió el 30 de marzo del año 315 después de Cristo, cuando el emperador Constantino el Grande le hizo una donación al Papa Silvestre I. El título de ese documento es el otorgamiento al Papa y a sus herederos del control perpetuo de la parte occidental del Imperio Romano. Un documento histórico muy importante. En 1441, Lorenzo de Valla, un sacerdote, argumentó y publicó que el documento era falso. Y era falso porque las fechas no coincidían entre los personajes y porque alrededor de 60 palabras del documento habían sido inventadas 3 siglos después. Hoy la ciencia sabe que ese documento fue originado en el siglo VIII. Lo que quiere decir que esta mentira duró más o menos 800 años. Una de las cosas que hoy creo que la gente identifica con la posverdad es que una mentira de estas puede durar en la Edad Media 800 años y hoy una mentira puede durar media hora. Yo creo que hay una ventaja muy grande, una mentira clara como esta de este documento. Y para algunas personas, con estos temas de posverdad y para entrar un poco en el trabajo que me corresponde hacer cotidianamente, quiero contarles una anécdota. En el 2002 yo fui director nacional del DANE y en diciembre me correspondió estar. Ustedes recordarán un momento histórico de Colombia cuando se lanzó el programa de Viaja Colombia, vive por ella. Ustedes recordarán una célebre foto en la revista Semana de la ministra de Cultura, María Consuelo Araujo, con la bandera de Colombia llegando a La Guajira. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas? Vale. En ese momento el ministro del Interior de ese momento, Fernando Londoño, dijo que habían salido 20 millones de colombianos a disfrutar de la seguridad democrática y de las carreteras. Entró a mi oficina como director del DANE el técnico que manejaba el PIB, el IPC, la inflación. Me dijo, mire, doctor, le quiero decir que a mí no me está cuadrando eso que han salido 20 millones de personas porque si no yo lo notaría en la inflación. Estaría viendo más venta de gasolina, estaría viendo mayor ocupación, o sea, eso no me está dando. Yo recuerdo que en ese momento yo estaba en el Consejo de Ministros, planteé el tema y hubo una discusión agradable, el expresidente Uribe dijo, oiga, aclaren ese dato, miren. Para la Semana Santa del 2003, el ministro del Interior salió y dijo que había sido un éxito, 16 millones de personas, ahí está el dato que lo pueden mirar. En diciembre dijo 20, en Semana Santa 16. En el Consejo de Ministros yo volví a levantar la mano, la discusión se fue tornando un poco más difícil, pero para junio del 2000, en ese momento, el presidente dijo ya el dato no lo debe dar el ministro del Interior, que lo dé el ministro de Transporte. Entonces en junio del 2003, Andrés Uriel Gallego dijo 12 millones, y yo otra vez levanté la mano. Dije, no, o sea, a mí me tienen que explicar, ahí ya la cosa no estuvo tan amable, estuvo más difícil, y entonces nos dijeron, realmente resuelven, a ver, encuentren cómo es que sale ese dato. Terminé yo en la oficina del ministro con el director de la Policía de Carreteras, que era en ese momento Palomino, y después de una discusión de unos 20, 25 minutos, terminaron llamando a un subteniente. Y se sentó, y todos nos preguntamos, y el señor dijo, sí, yo soy el que produce el dato. Pues, eureka. Entonces yo le dije, bueno, su merced, ¿cómo hace? Digo, no, muy sencillo, doctor. Dije, ¿cómo? Mire, yo pido el reporte de cuántos carros pasan por los peajes. Y multiplico por 4, porque en promedio los carros, pues sí, uno llevará uno, pero otros llevarán más, y los buses y las cosas. Entonces yo le dije, y cuénteme, si una persona va de Bogotá a Cali que paga 8 peajes y se devuelve, ¿cuántas veces lo cuenta? Dijo, pues 8 por 2, 16, por 4, pues es eso.
Yo en ese momento entendí que en materia de estadísticas no había nada más peligroso que un policía con iniciativa. Lo curioso, y les pido que miren las noticias de la semana pasada, es que hablaron de 6.8 millones de personas, que es la misma dato que dieron ahora para Semana Santa. Yo sigo dudando de ese dato, pero bueno. Dicho eso, mi primera reflexión en la posverdad es que simplemente estamos encontrando cuando se dicen mentiras de manera más rápida. Y me parece que eso es positivo y que todos estamos abiertos a ese escrutinio. Sacamos una encuesta y una encuesta decía que el 60% de las personas nos habían dicho que votarían por el sí, de los que saldrían a votar, y el 40% votarían por el no. Una diferencia de 20 puntos, con lo cual en los medios yo dije, mire, yo creo que el sí va a ganar. Eso fue lo que nosotros dijimos. Y eso no fue lo que ocurrió. Al otro día de ver los resultados, nosotros decidimos hacer una indagación para entender qué había pasado. Razón por la cual nosotros habíamos publicado 3.600 encuestas y buscamos, digamos, y quiero señalar el proceso que hicimos. Dijimos, bueno, ¿cuál es el grupo de personas de nuestra encuesta que pudieron haber cambiado de decisión o habernos dicho otra cosa? Entonces tomamos un subgrupo, buscamos, dijimos, mire, yo voy a buscar una persona que tiene una buena imagen del expresidente Uribe, que tiene una mala imagen de Juan Manuel Santos, que me dice que va a salir a votar y que además va a votar que sí. Eso nos dio 700 personas. Y las llamamos. Yo hablé con varias de ellas. Del resultado de esa indagación que nosotros publicamos, lo primero que encontramos, la primera razón que nosotros encontramos, en donde yo asumo una mea culpa, por decirlo de alguna manera, fue lo que yo llamo el triunfalismo del sí. Y es que la gente, hubo un 25% de quienes cambiaron la decisión, un 25%, no todos cambiaron de decisión, pero de estos un 25% nos dijo, mire, lo que pasa es que yo no salí a votar porque me confié en las encuestas, me confié en la distancia. Y mire lo que estoy diciendo, el 25% yo lo explico por lo que nosotros dijimos, y eso me hace una reflexión profunda. Luego, dentro de ese 25, hay un porcentaje concentrado en una sola zona del país, y es una cosa que a todos se nos olvida, el huracán Matthew. En Colombia pasa por territorio continental de la costa caribe un huracán cada 30 años. La probabilidad de que un huracán toque suelo continental colombiano es de 0,00014, y ese domingo pasó. Para que ustedes tengan una idea, en las elecciones de alcaldes y gobernadores participaron 17 millones de personas, que fueron el 53-54% del potencial electoral colombiano. En esa elección participó el 37% de los colombianos que podían, que estaban inscritos en el censo. Pero en el Atlántico solamente salió a participar el 24%. Si el huracán no hubiera ocurrido, probablemente él sí hubiera ganado. Porque además las votaciones en el sí ganó 70-30 allá. En cambio, la región, una de las regiones donde más hubo participación, que es el Huila, donde él no ganó abrumadoramente, allá salió a votar el 39% de las personas. Entonces, sí hubo un porcentaje de personas que contestaron nuestras encuestas que no salieron a votar. Unas por el huracán y otras porque se confiaron en las encuestas. Lo siguiente es la campaña del no. Les preguntamos a las personas, en ese momento ya se conocían las declaraciones de Juan Carlos Vélez Uribe, entonces preguntamos si eso había influido. De eso a nosotros apenas nos da que el 16% de las personas sienten que algo de lo que dijo el no los llevó a cambiar el voto. Pero lo que era más importante es una cosa que yo llamo el no vergonzante. Un 21% de personas nos dijeron, vea, ¿sabe qué? Su encuestador sí vino. Yo sí le dije que iba a votar por sí, pero yo quería votar por el no. En particular, yo hablé con una señora, me dijo, mire doctor, yo sí le quiero decir que la niña encuestadora suya sí vino, pero yo llevaba 3 semanas peleando con mis hijos, todos a favor del sí, y yo los miraba y decía, ustedes quieren votar por el sí, pero ustedes no salen a votar, a ustedes les da pereza, se van a rumbear el día anterior, van a infringir la ley porque no se podía tomar, pero igual lo van a hacer, decía la señora, y no se van a levantar. En cambio yo sí me voy a levantar. Entonces, yo cuando vi a su niña y vi que tenía la edad de mis hijos, dije, si le digo no, voy a tener la misma pelea que tenía con mi hija. Entonces le dije sí, para ahorrarme cosas. 21%. Y finalmente una cosa que creo que hemos sobreestimado, los medios han sobreestimado, es el voto cristiano, lo preguntamos. A mí está dando solamente el 7% de las personas
que cambiaron, lo hicieron por influencia de su líder religioso. Entonces, el documento está en la web, nosotros lo publicamos, El Espectador, El Tiempo, digamos, varios medios lo publicaron, yo hago mea culpa, yo me puedo equivocar, nosotros nos equivocamos, pero sí, y este es el punto que quiero señalar, yo no creo, y lo quiero amarrar con mis primeras reflexiones, yo no creo en la objetividad del encuestador ni en la neutralidad del encuestador. Yo no puedo ser objetivo ni neutro. Yo puedo ser riguroso y puedo ser transparente. Yo tengo unas convicciones, y yo tengo que decirlo, políticas, filosóficas, que no puedo desprenderme al momento de dirigir una empresa o una organización como la que tengo. Entonces, si alguien me quiere pedir a mí que yo sea neutro totalmente, pues me parece que a nadie se le puede pedir eso, y mucho menos a un encuestador. Y voy a terminar con dos cosas. Lo primero es, yo creo que yo he sido culpable de tratar de vender la idea de que las encuestas pueden hacer cosas que realmente no pueden hacer. Y quiero señalar que hay una diferencia enorme entre pronosticar y predecir. Yo puedo pronosticar, pero no puedo predecir. Si yo pudiera predecir el futuro, no estaría aquí. Compraría el baloto en el número que sé que va a salir y ya. Pues yo eso no lo puedo hacer. Pero vea, les voy a dar una noticia. Nadie lo puede hacer. Nadie puede predecir. Quien se dedica al negocio de la predicción, que es un negocio distinto al mío, dice frases como: en un futuro encontrará a la mujer de su vida. Sí. Y usted será feliz y contento. Sí, claro, no pone un tiempo, no le dice nada de probabilidades, no asume, no se puede saber si sí es cierto o no es cierto. Pero quien pronostica, y les recuerdo el dato que nosotros dijimos, yo hoy lo expresaría así, si yo estuviera hoy, y eso es lo que pienso hacer en este proceso electoral, y yo diría: mire, lo que estoy diciendo es que el plebiscito tiene 60% de probabilidades de triunfar, y el 40% de no, y ese 40% se puede convertir en realidad. Cuando en Estados Unidos los modelos de pronóstico dijeron que Hillary Clinton tenía un 73% de probabilidad de ganar, estaban reconociendo inmediatamente que había un 27% de que Donald Trump pudiera ganar, porque pronosticar implica arriesgarse, implica saber que me puedo equivocar, e implica decir que del otro lado hay una realidad humana que puede cambiar. Y termino con esto. El primer tema de lo que creo que tenemos como costo en este momento, es un costo que probablemente compartimos con los medios, es que yo siento que hoy las encuestas son percibidas por un volumen importante de ciudadanos como demasiado cercanas al poder, como cercanas a los poderosos. Nosotros publicamos hace pocos días una encuesta financiada por dos medios, por Caracol y Red Más Noticias, donde me autorizaron y hicimos esta pregunta, unas preguntas sobre los medios y su credibilidad. El 73% de las de 1.700 personas que entrevistamos en 11 ciudades nos dijeron que creen que los medios representan un interés económico. El 66% que están aliados con el gobierno. El 57% que crean noticias falsas. Y hay dos indicadores buenos, y es que el 60% sienten que sí tramitan denuncias de la ciudadanía y el 50% creen que son creíbles. Pero nosotros como encuestadores somos publicados en los medios y nuestra suerte está de alguna manera amarrada a la credibilidad o no de los medios. Y yo creo que la cercanía al poder hace que los ciudadanos de alguna manera nos cuestionen con mayor acidez, y está bien. Voy a terminar con esto. Hay un reto en el mundo digital y lo que nosotros decidimos hacer, nosotros ahora no publicamos encuestas solas, sino las hacemos con focus groups, mirando redes digitales y reconociendo que el poder de las encuestas es limitado, que siguen funcionando, que están activas, que van a seguir siendo útiles, pero que necesitamos combinar otras miradas y otros saberes para poder entender mejor los fenómenos sociales. Lo que está pasando en el mundo digital es muy importante, representa una parte de la realidad, pero no la agota. Les recuerdo, la red social más utilizada en este momento es Facebook, 1.5 billones de personas, de un mundo que tiene 8 billones de habitantes. Gracias. Creo que esto…
Este escenario nos da la entrada ideal al tema que continuamos. Algunos analistas norteamericanos de encuestas habían hablado que se había formado también una tormenta perfecta para impedir el proceso de encuesta que fuera absolutamente transparente en los momentos de las elecciones en el Brexit o las elecciones de Donald Trump. Esa tormenta perfecta la llamaban un clima tóxico, y dentro de ese clima tóxico incluían justamente las personas que no deseaban contestar determinadas encuestas, que tenían cierta vergüenza electoral en el momento de definir. Pero dentro de ese clima tóxico también se incluía el papel de los medios de comunicación y la cercanía que estos ciudadanos justamente veían a esos medios de comunicación como sesgados hacia determinado escenario político, y cómo esto se reflejaba también en la falta de credibilidad de las encuestas, o inclusive en el uso político de las encuestas que salían en determinado medio contrario a su idea política para justificar sus propias acciones. Entonces, lo que aparecía en los medios se estaba convirtiendo en realidad no en la presentación de la encuesta, sino en la presentación de argumentos políticos para determinados sectores que utilizaban la cercanía o no del medio, o la idea que ellos tienen de cercanía de medio hacia el poder. Ese clima tóxico, esa relación de las encuestas cuando aparecen en los medios de comunicación, creo que sería lo ideal que empezáramos a conversar con eso con el doctor Santos. Ok. Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias por esta invitación. Creo que es un gran tema, un tema literalmente apasionante. Y bueno, ahí tengo pues muchas ideas, pero recogiendo el clima tóxico, digamos, no sé si esa sea un poquito la aproximación, pero quería empezar a recoger una frase que dijo César sobre que las nuevas tecnologías y en particular las redes sociales han hecho que la información circule mucho más libremente, que se haya democratizado la información, lo cual es un enorme aporte más que a la democracia, a la ciudadanía. Ya digamos que ese monopolio de la información y parte del conocimiento pues no le pertenece a unos pocos, sino pues digamos cada vez está más disperso, aunque eso tiene unas falacias en las cuales no me voy a aproximar. Lo que a mí me preocupa no es que una mentira pueda ocultarse 800 años. A mí lo que me preocupa es que ya la mentira no importa. Eso es lo que me preocupa. Pero bueno, ahorita quiero volver a eso y retomo la aproximación aparentemente tóxica sobre el papel de unos medios cercanos al poder que dicen cosas que a veces la gente no quiere oír. Entonces yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado, y a mí me perdonarán la manera de empezar a trazar ciertos linderos conceptuales, que es lo que las redes sociales y los 140 caracteres y las lógicas maniqueístas y las emociones impiden la reflexión, estamos en un mundo donde la razón cada vez está más, es rehén de otro tipo de lógicas. Y yo creo que aquí lo que tenemos que empezar es a pensar en lo que significan una serie de conceptos. Primero, que hay una concentración de la propiedad de los medios en unos pocos, sí, y es muy preocupante. Y que esos pocos son conglomerados a veces de medios y a veces tienen otro tipo de empresas, sí, eso es una tendencia del capitalismo lamentable para quienes, digamos, vivimos de la información y queremos que la información sea independiente. Eso es una realidad innegable y preocupante. Ahora, que haya medios, eso es una realidad, que haya medios que en un acto de transparencia tomen posiciones editoriales argumentadas con rigor y con información frente a momentos históricos y políticos decisivos para una democracia y para una sociedad, y que esas posiciones no le gusten a ciertos sectores, pues me parece que están haciendo un aporte. Eso es que tenemos que empezar a entender qué significan esos conceptos. Si el periódico El Economist, tan prestigioso y no es dueño de los grandes conglomerados,
dice que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea es catastrófica o grave para Gran Bretaña, pues yo puedo decir, esto es un medio relacionado con las élites del poder que no está pensando en mí, inmediatamente rechazo esa relación tóxica. Y no quiero entender lo que realmente está diciendo el Economist, o el medio que está tratando de hacer un periodismo serio. Y empezamos a generalizar los medios. ¿Quiénes son los medios? Nos hemos hecho una pregunta, ¿quiénes son los medios? Los medios es las revistas, los periódicos, la radio, la televisión. Los youtubers no son un medio, los influenciadores de las redes sociales ya no son un medio, es que llevamos 25 años de internet, eso ya es un medio tradicional. ¿Quiénes son los medios? Los medios. Entonces ya empecemos a entender qué son los medios. Entonces, ¿importan los que influyen y no importan los que no influyen? O sea, yo creo que empezar a descifrar cuando hablamos de ese tipo de conceptos genéricos, ¿qué estamos hablando? Pero bueno, dada esa introducción, yo sí estoy muy preocupado como periodista y como demócrata. Y una preocupación no con la JEP y no con el futuro, digamos, del proceso de paz, sino con lo que significa una preocupación mucho más universal y existencial de cómo la democracia hoy en día está en peligro en el mundo. Y lo que estamos viendo en el mundo, de cómo se está configurando, digamos, cómo está reconfigurando un escenario internacional después de la posguerra del 45, donde se tomaron las decisiones después de 2 guerras mundiales que casi acaban con la humanidad. Y se empezó a generar un multilateralismo de unos consensos, y hoy en día todo eso está cambiando. Y eso está cambiando con unas dinámicas políticas muy preocupantes, geopolíticas muy preocupantes, donde el autoritarismo está, digamos que de regreso con todos sus bríos, con ínfulas imperiales, y lo vemos con China, y lo vemos con Rusia. Rusia quiere recuperar su presencia en el mundo, lo estamos viendo en Turquía con el Imperio Otomano, estamos viendo lo que pasó con la primavera árabe, donde las democracias pues están despedazándose, pero nunca ha habido democracia y llegó una especie de oxígeno con la primavera árabe que hoy en día tiene, pues, digamos, el tema con un fundamentalismo islámico que es la negación de los valores democráticos y de los derechos que nosotros desde el occidente valoramos profundamente. Por ejemplo, solo el ejemplo del papel de la mujer en la sociedad, o de lo que está pasando en África, donde pues digamos que estos, pues, digamos, unos estados fallidos, unos autócratas, de lo que pasó en Estados Unidos, que digamos era ese gran democracia, digamos cuestionable en muchos aspectos, pero que había, digamos, unos valores democráticos respetables, y donde Obama era un gran símbolo de un hombre negro que llega por vía meritocrática a gobernar el país más importante del mundo, y eso ya se acabó. Ahora llegamos con un señor Trump, y ahorita reflexionamos sobre cómo llega el señor Trump. Y lo único que queda, ve uno dónde están los referentes democráticos, y le queda uno por allá a Canadá, lejos, con el señor Trudeau, que habla todavía de ciertos temas que lo interpretan a uno y que cada vez se ven que se están alejando. Y en América Latina, como lo dice el Latinobarómetro, cada vez hay un desencanto con la democracia, porque la democracia no, y hay que reconocerlo, no está resolviendo los temas de la sociedad. Eso hay que reconocerlo. Y miremos lo que pasó después de la crisis financiera del 2008. Y perdónenme en este contexto que es muy importante para lo que voy a decir sobre la posverdad. En la crisis del 2008, después de que una desregulación del Estado donde se le dio rienda suelta al capitalismo financiero de los grandes bancos, que acumularon riqueza monumentalmente, que no está mal, tampoco hay que estigmatizar la acumulación de riqueza y que ser rico no es pecado. Ojalá todo el mundo quiera ser rico y pueda hacerlo. O sea, bajémonos también de esos estigmas. Ojalá todo el mundo pueda hacer un emprendimiento y volverse muy rico, pero que pague impuestos y ojalá te esté comprometido con la sociedad, eso sí. Pero ese capitalismo financiero desbocado en Estados Unidos empezó a engañar a la sociedad y empezó a jugar con todas las hipotecas de la gente, de la sociedad, para enriquecerse aún más, violando todo tipo de regulaciones y con el sello de que tenían las calificadoras de riesgo AAA, y eso es totalmente inmoral e ilegal. ¿Qué pasó? Que se descubre, tambalea el mundo financiero internacional
Y uno dice, bueno, después de 8 años de crisis social de la cual no se recupera el mundo, miremos el caso de Grecia, gente sin empleo, en Estados Unidos miles de personas sin empleo, en Europa pues sigue, el populismo es parte de ese problema, y uno dice, después del 2008, ¿pudo la democracia, el Estado en una democracia es el epicentro fundamental de la regulación, ¿pudo hacerlo? No. No solo no lo pudo hacer, es decir, el poder económico pudo doblegar el poder político, sino que 8 años después llega el señor Trump. Y ahí voy a el papel de las nuevas tecnologías en la democracia. Hay unas lógicas geopolíticas que están empezando a sentirse con pasos de animal grande. Y paralelamente han venido unas nuevas tecnologías que vienen siendo una irrupción en el mundo, en esta sociedad de la información, donde uno veía con emoción que uno desde un garaje pudiera tener su medio de comunicación, y 8, 10 años después nos estamos dando cuenta que las redes sociales están siendo instrumentalizadas por grandes poderes políticos, grandes poderes económicos, agendas ocultas, y donde los algoritmos de las grandes compañías lo que están buscando es la efectividad de esas emociones para mandarle a la gente lo que quiere, reforzar sus creencias y solo deleitar sus intereses y sus gustos sin entrar a perturbar su criterio. Es decir, anulando su capacidad crítica y su capacidad de racionamiento de entender su entorno. Eso es lo que está pasando con las redes sociales, porque los algoritmos están hechos para eso, en un sentido puramente comercial. Y en esa lógica, los matices no existen, porque los matices son aburridos. Aquí lo que queremos es el efectismo, y si alguien insulta al otro, pues maravilloso, y la estigmatización, el maniqueísmo, pues eso, y metámosle, pues para no hablar del morbo y de todo lo que circula, pues eso es lo que claramente yo en semana.com, cada vez que le cojo un poquito el amarillismo me disparo en tráfico, y listo, sencillo, sencillísimo. Y estas compañías pues lo tienen claro, pero resulta que eso estaba disparado. Y en ese mundo y en ese reforzar las creencias, que tiene mucho que ver con el ambiente tóxico, allá está uno, no me diga eso que usted está ya en una élite, no quiero saber eso. Y resulta que después se dieron cuenta que en el Brexit, óigame, lo del Brexit está como grave, ¿no? ¿Cómo así que ahora ya no vamos a tener? Entonces, bueno, pero hay una gente que está diciendo que el Brexit, o sea, yo creo que la deliberación es fundamental. Y ahí es donde empieza uno a preocuparse frente a lo que ocurre y cómo las redes sociales están impactando negativamente el valor de la democracia. Y eso es lo que me preocupa. ¿Vieron ustedes cómo en las elecciones de los Estados Unidos, la democracia más fuerte del mundo, los medios de comunicación más poderosos, todas las herramientas tecnológicas, un país libre, y conclusión de las 4 agencias más importantes de los Estados Unidos, terminan concluyendo que se influenciaron por la vida, que el 60% de la sociedad norteamericana tomó decisiones electorales con base en la información que circulaba en las redes, y que esa información fue altamente manipulada, y que el gobierno del señor Putin jugó un papel determinante. No dice si lo eligió o no lo eligió, dice altamente determinante, o sea, sí se influyeron. Entonces, si eso pasa en los Estados Unidos, claro, eso es un factor, el factor de cómo la lógica de las redes puede terminar llevando a la sociedad a tomar unas decisiones trascendentales. Y eso está bien, eso está bien. Si eso es masivo y la gente tiene la información correcta, es decir, información de calidad, maravilloso. Pero si esa información es información de medias verdades, de mentiras, de descontextualización, y la sociedad está tomando decisiones con base en esa información,
pues es gravísimo para la democracia. Ustedes vieron que Amartya Sen se ganó el premio Nobel con los estudios sobre la relación entre desarrollo, democracia y calidad de la información. Y eso viene en franco colapso. Por eso me preocupa a mí, no que se descubra una mentira en un minuto, sino que ya la mentira no importa. Ustedes pueden insultar en las redes sociales a quien quieran y no pasa nada. Pueden inventar. Un amigo mío que maneja una empresa muy exitosa en Colombia de redes sociales me confesaba con un dilema moral que él puede acabarle la vida a cualquier persona en Colombia en una tarde y no le pasa nada. Y así lo pueden hacer en cualquier lado y le arman, cogen fotos en Facebook, cogen hechos ciertos para llegar a conclusiones falsas, que es la manera más perversa de estigmatizar a una persona o a una entidad. Entonces, con una geopolítica donde vemos pasos de animal grande, amenazas fuertes, con unas redes sociales cuya lógica nos preocupa, porque yo no estoy hablando ni siquiera aquí pues, de lo que pasa en Twitter y el nivel del debate de los 140 caracteres de Twitter, que es lamentable. Yo no tengo nada contra Twitter, me aterra es lo que publica la gente, dice la gente y no pasa absolutamente nada más allá del deterioro de la calidad de la información en Colombia. Y a eso le sumamos el papel de los medios de comunicación, digamos, tradicionales, porque esos conceptos ya empiezan a desdibujarse en esta sociedad líquida, además que es un concepto muy interesante de Bauman que podemos analizar. Del periodismo de calidad, del periodismo como una fuente de contrapoder, de un poder que fiscaliza a otros poderes. Y ese periodismo, que no lo tiene que hacer el gran periódico o el gran canal, lo pueden hacer un grupo de estudiantes de comunicación a través de las redes sociales, ese periodismo se ha venido perdiendo. ¿Por qué? Porque hacer periodismo de calidad, periodismo de investigación, periodismo con corresponsales, periodismo de reportajes, de que tanto, digamos, respiraba nuestro tan amado y admirado Gabriel García Márquez, ese periodismo es costoso. Hay que tener gente preparada, hay que mandarlos de viaje, hay que darles tiempo para que investiguen. Una buena investigación se toma mucho tiempo. Pero es que hoy en día toca estar en la inmediatez, toca estar en la página respondiendo y toca hacer convergencia empresarial porque es que hay que ahorrar costos y además las amenazas. Entonces, ahí es donde empieza uno a darse cuenta que ese factor esencial para una democracia que es el buen periodismo, también está en jaque. Entonces, estamos ante un escenario preocupante. En ese sentido. Doctor Sáenz. Ahora, y finalmente, y con esto concluyo, es que yo creo que los medios, en una autocrítica clara, tampoco estamos donde, digamos, no hemos sido capaces de leer dónde están los grandes acontecimientos. En el 2008 en Wall Street, durante 10 años se hicieron las perversiones más grandes que pueda haber en el mundo económico mundial. En el Wall Street, y a 3 cuadras, estaba el Wall Street Journal y el New York Times, quizá dos de los periódicos más importantes del mundo, y nunca supimos nada. A 3 cuadras. Y son fuentes permanentes de ellos. Nunca nos denunciaron nada. Nos denunciaron Rubin y académicos. Y en Inglaterra, todo el mundo habla de los millennials, hay que estar en la jugada con los millennials, son el futuro, son los que consumen, ahí están, analicémoslos, hagamos estudios etnográficos. Bien, muy bien, maravillosos los millennials, pero resulta que en Inglaterra los que tomaron la decisión sobre el futuro, sobre los millennials, fueron los mayores de 40. ¿Dónde estaban los medios ahí? Y en Estados Unidos los medios se dedicaron a explotar comercialmente la figura carismática y caricaturesca de Trump, porque eso da rating. Entonces ahí está, hay que estar, pero nadie se puso a pensar
qué representaba Donald Trump para las clases medias de los Estados Unidos. Entonces se quedaron en la caricatura efectista y comercial y no fueron a ver ese señor que estaba encarnando de una democracia en los Estados Unidos que estaba siendo amenazada porque no había resuelto los problemas de una clase media de los Estados Unidos que se ha venido empobreciendo. Y ese es el valor, y ese es realmente el papel de un medio de comunicación y de la prensa. Palpar, sentir, ser una voz de la gente que está ahí. Y si uno no tiene la capacidad de visualizar eso, pues digamos no es periodista, y yo creo que en un escenario donde la democracia y unos demócratas y nosotros que vivimos de la libertad de prensa y de las libertades, pues realmente es un escenario donde no sabemos para dónde va a ir. Después de la crisis política que observábamos, analizamos la crisis de las encuestas, la falta de confianza en ellas que tiene el ciudadano, observamos también la falta de confianza que tiene en los medios. Pero esta falta de confianza también se está mostrando en la falta de confianza en el conocimiento. Muchas veces el conocimiento o la visión del experto no es necesaria porque hay otros muchos expertos en las redes sociales que están comentando, y muchas veces los rumores llenan ese vacío que se tiene entre lo que se conoce o lo que se desearía conocer y una acción política. Lo que explicaría también que muchos de los votantes que no aparecían registrados en las encuestas tuvieran también un nivel educativo bastante particular, y eso sucedió y se observó en las elecciones en Estados Unidos. Esta crisis también ha tocado entonces el nivel de conocimiento y lo que nosotros conocemos de las encuestas desde la academia. Y para eso tenemos aquí al doctor Hernando Rojas. ¿Cuál es el tema que estamos observando al analizar las encuestas desde la academia y cómo observamos este nivel de análisis con relación a los medios de comunicación? Gracias, Diego, y gracias a los organizadores del evento. Debo confesar que no me he podido reponer de imaginarme a César con un turbante muy grande, predeciendo el futuro. Voy a empezar con la primera pregunta de Diego, y es: ¿están pasadas de moda las encuestas? Por supuesto que no están pasadas de moda las encuestas, pero recuerden una cosa, como en las propagandas de alcohol, cuando al final le pasan a uno en esos últimos segundos, oiga, pero el alcohol es perjudicial para la salud. Cuando una firma encuestadora seria o un medio serio publican una encuesta, hay por allá abajo una cosa muy pequeñita, una letra muy menuda que dice: nosotros estamos un 95% seguros de que este es el resultado, más o menos dentro de un margen de error del 3 o del 4%, lo cual, retomando lo que decía César, pues quiere decir que hay un 5% de probabilidades de entrada de que esa muestra que uno obtuvo, no porque la haya sesgado, no porque haya tenido una intención manipulativa, sencillamente hay un tema probabilístico que hace que esa encuesta pueda no ser representativa de la sociedad que se supone representa. Entonces no le podemos pedir a las encuestas, como bien decía César, la encuesta es un arte de pronóstico. Ahora, hay tres factores que yo creo que hacen mucho más complejo el arte de hacer pronósticos a partir de una técnica. La primera de ellas tiene que ver con la fluidez de la opinión. Los que son verificadores de datos, yo recuerdo por allá en los 90, creo que fue Juan Gosaín, pero los que son verificadores de datos pueden mirar, él decía: nadie cree en las encuestas, y uno le preguntaba: ¿y usted cómo sabe eso? Y él decía: pues porque lo dicen las encuestas. Entonces digamos que nos movemos en una paradoja en la cual no creemos en algo, pero lo utilizamos como apoyo de lo que queremos decir. El mejor ejemplo que les puedo poner de la fluidez de opinión es: mi abuelita fue del Partido Liberal toda su vida, siempre votó por el Partido Liberal. Mi papá arrancó como medio comunista, después se volvió del Partido Liberal y hoy es uribista. Yo en cada elección voto por alguien diferente. Digamos que a medida que se ha acelerado el mundo, también se ha acelerado la fluidez en la opinión. Eso es un gran reto para el encuestador, porque lo que yo estoy midiendo hoy no necesariamente es lo que va a ser mañana ni dentro de una semana. Un cambio mucho más rápido, mucho más acelerado. Relacionado con ese tema de la fluidez de la opinión, tenemos un tema de los intermediarios. Ustedes entre el público, ¿cuántos realmente pertenecen a un partido político? Seguramente muy pocos, pueda que uno se identifique más o menos con cierto partido político, pero muy poca gente pertenece a un sindicato, pertenece a un partido político, pertenece a una agremiación que hace predecible que si esta persona pertenece a un sindicato, muy posiblemente va a votar de la forma que el sindicato considera que es más pertinente. Eso está, digamos, relacionado entonces con la fluidez. En la medida en que hay menos intermediarios a los cuales las personas se identifican con,
la opinión se vuelve aún más volátil. Una opinión fluida y volátil no es del todo mala. Una opinión fluida y volátil quiere decir que somos más libres de expresar lo que pensamos. Al mismo tiempo, paradójicamente, somos más manipulables, y ahí vienen una serie de temas del manejo de la emoción. Y finalmente, voy a terminar rápidamente porque quiero dejar tiempo para preguntas. Hemos hablado de las redes sociales y la opinión en redes sociales. Yo creo, a diferencia de lo que elegía Alejandro, yo creo que no le podemos achacar impacto negativo de las redes sociales a la democracia. Pienso que al contrario, las redes sociales están siendo un camino en el cual se podrían corregir instituciones democráticas que no están siendo capaces de resolver problemas de gobernabilidad. Claro, pues las redes sociales hay lo bueno, lo malo y lo feo, por supuesto que sí, pero dentro de las redes sociales se ha reducido el monopolio en la distribución de la información, no en la producción de la información. Pero esa reducción en el monopolio de la distribución de la información es fascinante para construir procesos más incluyentes y más democráticos. Una de las cosas interesantes de las redes sociales, particularmente redes sociales como Facebook, es que empiezan a reunirse alrededor de nosotros personas que se parecen a nosotros, que piensan como nosotros. Y nosotros empezamos a pensar que ese es un microcosmos que refleja la opinión de un país, cuando en realidad no es un microcosmos que refleja la opinión de un país. Me acuerdo hablando con César hace unos años, cuando el presidente Uribe en una encuesta sacaba una favorabilidad, digamos, del 70%, los uribistas decían, esa encuesta está amañada porque el 100% de la gente quiere Uribe. Y los antiuribistas decían, esa encuesta está amañada porque toda la gente con la que yo hablo odia a Uribe. Esto está pues porque son nuestras redes sociales que tienden a ser un poco más homogéneas y que particularmente en línea nos pueden llevar a procesos de conversación con gente que piensa como uno. ¿Cómo rompemos eso? Pues precisamente a través de cosas más sistemáticas, observaciones más sistemáticas, como es la encuesta de opinión pública, que está mirando a un público muchísimo más heterogéneo. Entonces creo que tenemos encuestas de opinión para rato, número uno, para contestar la pregunta de Diego. Número dos, cuando criticamos las encuestas pensamos, pero es que ustedes se equivocaron en el Brexit, pero no hemos hablado en Francia lo hicieron bastante bien. O sea, la predicción de las elecciones en Francia fue fantástica. La predicción de las elecciones, el pronóstico, perdón, sí, tienes razón, es que el turbante me tiene… el pronóstico de las elecciones en Hungría, hay por lo menos 4 o 5 elecciones europeas en lo que van de este año, en las cuales las encuestas han acertado de una manera bastante cercana a los resultados reales. Incluso en el caso norteamericano, pues el voto popular lo ganó Hillary Clinton, como predecían las encuestas, hay toda una serie de mecánicas electorales. Entonces creo que en conclusión, y para abrir de pronto un poco el debate al público y a las preguntas, creo que ¿cómo enfrentamos la posverdad? Pues con verdad, y parte del proceso de construcción de verdad se hace a través de la investigación científica y de la encuesta como una parte de esa investigación científica. Gracias. Gracias, Hernando. Bueno, y para el público que son los últimos que están en este momento observados acá, creo que para ustedes también hay un fenómeno de crisis. Ustedes son los que tienen una crisis brutal hacia la democracia, una crisis hacia lo que dicen las encuestas, una falta de confianza de que las encuestas les estén contando algo que se refleje en lo que ustedes creen, una falta de confianza hacia los medios de comunicación o una falta de confianza hacia los expertos. Entonces me encuentro acá con los 3 sospechosos usuales, los sospechosos de siempre, desde las encuestas, desde los medios y desde los expertos en la academia. Esa falta de confianza que ustedes a veces observan en ellos, creo que la podemos explotar ahora en una sesión de preguntas. Tengo aquí a los sospechosos de siempre, ¿qué les vamos a preguntar? Aló. Buenas tardes. La pregunta es principalmente para Alejandro Santos, pero antes quiero decirle a César, se me olvida el apellido, Caballero, ¿no será que en vez del 5% debería ser un 20% en la posibilidad de error? Usted dice a cuáles medios, de qué medios estamos hablando.
yo le hago dos preguntas. ¿De qué democracia estamos hablando? Hay una relación, usted sabe muy bien, o sabemos aquí muy bien, hay una relación muy cercana entre periodismo, digámoslo así, y democracia. Y también partidos políticos. La crisis no es solamente de los medios, ni viene de hace un año o 2 años, lo sabemos, sino anterior, sino también partidos políticos, en Colombia particularmente, pero no solo en Colombia, sino en el mundo. Pero hay una afirmación que usted me hizo que me tiene muy preocupado, no la hizo hoy explícitamente, sino en la entrevista publicada en Arcadia hace un poco tiempo, y es que usted dice que para acceder a información de calidad toca pagarla. Está en la revista, está en las respuestas que usted dio, bueno, es decir, usted lo acaba de decir que para tener información de calidad, perdón, ¿cómo? No, eso es por verdad. Para tener información de calidad toca pagar al reportero que vaya a otro lugar, etcétera, y entonces, hago la pregunta. Sí, porque se necesita que en la democracia el ciudadano pague la información para tener acceso a información de calidad, tal como, repito, usted lo afirma en la entrevista publicada en Arcadia. Bueno. Gracias. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Lo que digo yo es que el periodismo de calidad cuesta, hacer investigación cuesta, tener corresponsales en las regiones cuesta, y estoy hablando de que a la gente hay que pagarle bien, y la gente preparada tiene un costo, y hay que pagarle prestaciones, y hay que pagarle los viajes, y hay un periodista de investigación que estaba yendo a los juzgados y que dura 1 mes sin publicar una línea porque está haciendo una investigación que de golpe no sale, cuesta. Ese periodismo de investigación es el que más aterroriza a los gerentes que están mirando los números de los medios. Entonces, cuando yo digo que hay que pagar, hay que meterse la mano al bolsillo si uno quiere hacer investigación periodística, si uno tiene que tener corresponsales que palpen la sensibilidad en los territorios y no esté uno en Google haciendo periodismo. A eso me refiero con que el periodismo calidad cuesta. No quiere decir que uno tenga que ser rico para hacer periodismo, es que ahí es donde vienen los temas de que empiezan a malinterpretar los conceptos, ni para acceder a los medios. Entonces yo lo que estoy diciendo es que para hacer investigaciones cuesta. Bueno, que puede que haya unas circunstancias particulares donde uno pueda hacer un periodismo de investigación local, como lo acaban de ganar el premio Pulitzer, un medio chiquitico en Estados Unidos de denuncia de un medio ambiente, se puede. Yo lo que estoy tratando de decir es que ese periodismo de calidad, con el modelo de negocio que ha amenazado los medios en general, viene en picada porque cuesta. Ese tipo de periodismo cuesta. La reducción de los corresponsales de los medios internacionales es monumental y ahí pierde uno el contacto con el territorio y con la gente. Entonces, a eso me refería yo con que el periodismo de calidad cuesta. Pero digamos que en ese sentido yo, lo único que pretendo con esto, y además no me malinterpreten, que es que yo estoy en contra de las redes sociales. A mí me parece que es el mecanismo de democratización más importante que se ha inventado la humanidad. Lo que me preocupa, por eso quiero dejarlo claro, lo que me preocupa es que los algoritmos tengan incentivos que son perversos, que refuercen las creencias y que no ayuden a la deliberación y al sentido crítico de la sociedad. Eso me preocupa. Me preocupa ver los insultos permanentes en los twitters, me preocupa. Me preocupa que los debates se vuelven de 140 caracteres, eso me preocupa. Me preocupa que el señor Putin pueda influenciar las elecciones de los Estados Unidos, como también influenciaron el partido de Angela Merkel y tuvieron que crear divisiones en Europa para poder protegerse del hackeo permanente. Eso me preocupa. Yo creo que me preocupa a mí, debe preocuparnos a todos. No es un tema de que, es que está contra la red. No, yo creo que las redes están ahí y tienen todas las caras, pero yo creo que hay que tener muchísimo cuidado porque están tomándose las decisiones más importantes de la sociedad, muchas veces por la vía de las redes. Seguimos con otra pregunta. Buenas tardes, soy Paulina Leiva, periodista y magíster en Comunicación y Desarrollo. Mi pregunta para el panel es, ¿desde qué escenario debemos como cultura entender las encuestas? ¿Desde la generación de pronósticos o desde la creación de tendencias? Entendiendo que las encuestas tienen dos partes, que son resultados pero también una ficha técnica,
y la ficha técnica casi nunca se le da la importancia que tiene o el peso, ya que desde ahí se podría realmente a nivel cultural generar opinión. Muchas gracias. Les recomiendo, hay una charla en TED sobre cómo mejorar la enseñanza de las matemáticas en Estados Unidos. Lo hace el nombre se me escapa un poquito, pero él lo pueden encontrar como Mathemagician, es un experto en matemáticas, y él dice, mire, la enseñanza de las matemáticas en Estados Unidos, pero en Colombia también, arranca con la aritmética, sube a la álgebra y termina en el reinado del cálculo, donde todo es perfecto, donde todo es controlable. Y él dice, yo sugeriría que en la enseñanza de matemáticas pusiéramos un escalón más, que es el de las estadísticas, que no son otra cosa que las matemáticas de la incertidumbre, que es como es la vida real, que es de probar, equivocarse, corregir y seguir adelante, que es de decir, yo hago esta afirmación, pero puedo no estar 100% seguro, porque es que la vida es así, la vida está llena de incertidumbres. Yo un poco lo que diría es en esto en lo que estoy, digamos, después de lo que nos pasó con el plebiscito, estoy tratando de decirle a la gente, las estadísticas son las matemáticas de la incertidumbre, pero tienen lo hermoso de que se parecen a la vida de todos nosotros. ¿Qué me correspondió a mí como encuestador después de lo del plebiscito? Evaluar lo que nos pasó, mirar las rodillas que estaban como ensangrentadas, limpiarme y seguir trabajando, y tratar de mejorar, y de hacerlo cada vez de una manera distinta. Asumamos que las estadísticas no son como el cálculo. Las estadísticas están llenas de incertidumbre. Y creo que hay una segunda dimensión en la pregunta que es muy interesante, y es si las encuestas reflejan la opinión o crean una tendencia. Y digamos, una de las partes interesantes de las encuestas es que las dos cosas suceden al tiempo. Por una parte reflejan la opinión de un grupo, pero al mismo tiempo, al vernos en ese reflejo, podemos crear ciertas tendencias. De allí la importancia de hacer encuestas con alto contenido técnico, porque si no tenemos un reflejo distorsionado que genera tendencias distorsionadas. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia. Creo que vamos a tener que dejar las preguntas posteriores porque el auditorio ya viene a la siguiente conferencia. Agradecemos a nuestros panelistas la presencia y a la Universidad Externado por la participación acá.